Hola amigos y amiguitas, padres de familias y colegas. Hoy trabajaremos con el libro Proyectos Escolares, cuarto grado. El tema se llama Periodistas de la Desigualdad. Comenzamos. 4. A partir de lo que investigaste en tu cuaderno, dibuja y explica las características de los siguientes grupos en la época colonial. Inciso A. Pueblos originarios. Respuesta. En la época colonial, los pueblos originarios vivían en pequeñas comunidades agrícolas, como de organización de vida diferenciadas, o sea, vivían en los ranchos donde trabajaban. El patrón les daba vivienda en sus propiedades para tenerlo trabajando para ello por siempre. Los indígenas estaban obligados a trabajar en los campos y en las minas de forma inhumana. Algunos fueron esclavizados y algunos tuvieron privilegios. Inciso B. Afrodescendientes. Respuesta. Los afrodescendientes durante la época colonial eran esclavos y se integraban a la sociedad novohispana de diversas maneras. Los traían de África en grandes embarcaciones y eran más codiciados que los indígenas por su fuerza y el costo económico. Los propietarios de ranchos o comerciantes los compraban para explotarlos laboralmente sin ninguna paga. Inciso C. Españoles. La colonización española se caracterizó por una dominación política absoluta, con el rey de España a la cabeza, la creación de un sistema jerárquico de autoridades coloniales, el apoyo de la Iglesia Católica, el orden social colonial de castas y una organización económica basada en ideas de mercantilismo. Los españoles tenían un sistema de dominación colonial. Inciso D. Personas esclavizadas. Respuesta. Durante la época colonial, las personas esclavizadas eran principalmente los africanos y algunos indígenas. Los africanos fueron traídos a América para trabajar en la agricultura y la minería. Ahora los indígenas fueron esclavizados por los ingleses, holandeses y portugueses. La esclavitud generaba grandes ganancias. 5. Selecciona uno de los ámbitos que sea de tu interés, ya sea social, político, religioso, cultural o económico, de algunas de las comunidades, pueblos indígenas o afrodescendientes. 1. En comunidades lleven a cabo lo que se indica. Inciso A. Retomen el mapa mental de la época colonial y las características de los pueblos originarios, afrodescendientes y españoles. Inciso B. Hagan una lluvia de ideas y escriban en sus cuadernos las injusticias y las desigualdades vividas por esas personas. Pueden guiarse con las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué hubo personas esclavizadas? Respuesta. En la época colonial, la esclavitud se usó para obtener mano de obra barata para el desarrollo económico de las colonias, ya que desde la llegada de los europeos hubo mucha demanda de mano de obra para trabajar en las haciendas agrícolas y ganaderas. 2. ¿Cómo vivían las personas afrodescendientes? Respuesta. Vivían en condiciones de esclavitud insalubres y de explotación. Vivían en las casas de los amos, en corrales. Eran marcados y transportados en barcos en condiciones insalubres. Sufrían enfermedades y un alto número de decesos. 3. ¿Cómo vivían las mujeres, las niñas y los niños? Respuesta. Las mujeres trabajaban como amas de leche, trabajando y sirviendo en casa de monjas. Las campesinas mezclaban sus trabajos con elaboración de artesanías. Las niñas y los niños vivían en familias muy numerosas y realizaban todo tipo de actividades domésticas. 4. ¿Por qué se presentó la desigualdad? Respuesta. Se debió a las grandes desigualdades europeas hacia los indígenas, la discriminación por raza de género y la explotación económica.
2. De manera individual, sin olvidar que es parte de una comunidad, reflexiona qué desigualdades e injusticias vivieron los pueblos originarios y las personas esclavizadas, entre ellas afrodescendientes, mujeres, niñas y niños, como consecuencia de la organización de la sociedad del México colonial. Respuesta: vivieron grandes injusticias de discriminación solo por las diferencias sociales como raza y género. A los africanos los usaban como esclavos, generando así un gran negocio para los que los transportaban y los que los vendían. Los indígenas tenían que trabajar en el campo donde los patrones les daban hospedaje en el mismo rancho que trabajaban, sin descanso y por un salario muy pobre. Organizamos la experiencia, periódico sobre la desigualdad en la historia. Para llevar a cabo esta actividad necesitarán los siguientes materiales: imágenes correspondientes a los ámbitos seleccionados en recolectamos, plumones, lápices de colores, crayones o gises, un pliego de papel bond o una hoja grande que mida aproximadamente 70 por 95 centímetros. Consideraciones: una nota periodística difunde de manera resumida un hecho en un tiempo y lugar específico. En este caso adaptarán un hecho ocurrido en la época colonial. 1. Formen comunidades. Cada una trabajará una nota periodística para formar las diferentes secciones del periódico, como social, económica, religiosa y política y cultural. Respuesta: primero vamos a investigar cada una de las secciones como la social, económica, religiosa, política o cultural. Luego vamos a dividir el equipo en roles y les daremos un tema a investigar para aprovechar la participación de todos los integrantes del equipo. 2. Acuerden un lugar en la escuela donde puedan divulgar su periódico. Por ejemplo, el patio, la entrada o el pizarrón del periódico mural. Tomen en cuenta que sea un lugar cómodo para leer. Si no cuentan con los materiales o el espacio para desarrollar la actividad, adáptenla a su contexto. Respuesta: vamos a pensar en un lugar muy concurrido y este será la cancha de la escuela. Allí podemos pegar todos los carteles o láminas de nuestros trabajos de este proyecto. Vivimos la experiencia. 1. De manera colectiva y solidaria, escriban en el pizarrón las injusticias y las desigualdades vividas en la época colonial que identificaron en la lluvia de ideas. Respuesta: durante la época colonial, las injusticias y las desigualdades la vivieron los pueblos originarios afrodescendientes y los mestizos e indígenas, como la discriminación, el racismo, la explotación y la violencia de género. 2. En comunidades, con apoyo de su maestra o su maestro, por ámbito, construyan cada una de las secciones con las que contará su periódico social, político, religioso, cultural y económico. En la época colonial, inciso A, identifiquen a su público lector, otros estudiantes, las familias, las maestras, los maestros y las personas que frecuentan la escuela. Respuesta: aquí ya construimos e investigamos cada una de las secciones como la social, política, cultural, religiosa y económico. También en notificaciones damos a conocer los conceptos con las madres y padres de familia que asistieron a la exposición del proyecto. Inciso B. Retomen las desigualdades e injusticias que vivieron los pueblos originarios y las personas esclavizadas, entre ellas afrodescendientes, mujeres, niñas y niños. Respuesta: en la época colonial, los indígenas y los esclavos vivían en condiciones marginados de esclavitud, sobre todo los afrodescendientes y los indígenas, ya que los africanos los traían en grandes barcos para ser comercializados en América. Inciso C. En el pliego de papel redacten su nota social, política, religiosa, cultural o económica de la época colonial. Respuesta. Subtítulo: Resistencia civil contra la opresión. México contemporáneo. La época colonial en nuestro país trajo consigo grandes consecuencias para la sociedad,
considerando así una de las etapas más difíciles de nuestro país. La llegada de los españoles causó el despojo de nuestras riquezas, de nuestras culturas y de nuestras tradiciones, nuestros recursos naturales, nuestras lenguas y nuestras creencias religiosas, eliminando así a nuestros dioses, nuestros templos y la inseguridad. La colonización europea se llevó a cabo para someter a la población de una manera esclavizada. El arrebato de las propiedades y del material como el oro y la plata, así como haber forzado a la sociedad a trabajos inhumanos, sin salario, o la venta de esclavos y de indígenas como si fueran un material rentable. Todo eso marcó la historia de nuestro país. Inciso D. Su nota periodística debe contener los siguientes elementos: encabezado, que refleje las características de un ámbito, la fecha, cuándo pasó, autoría, quiénes lo elaboraron, el cuerpo de la nota, qué pasó, quiénes intervinieron, dónde pasó, por qué pasaron estos acontecimientos, imágenes que refuercen la información de su nota periodística. Respuesta: nota periodística. El encabezado, nosotros le pusimos México contemporáneo en la conquista española, invasión y despojo de nuestras culturas, nuestras tradiciones, la religión y riquezas naturales. Fecha, nosotros le pusimos el 21 de octubre de 1521. Autoría, presentación del equipo, del trabajo de la exposición y la reseña del México antiguo, tiempos de la época colonial. La conquista de México por los españoles fue un proceso que comenzó en 1519 y concluyó en 1821. Este hecho dio inicio a la época colonial, la cual causó gran destrucción de las culturas indígenas y el enriquecimiento de España. Este fue un periodo de 300 años en el que el país fue gobernado por España y se llamó Virreinato de la Nueva España, donde la sociedad fue dividida en estamentos basadas en el origen y se formó una nueva sociedad a partir del mestizaje racial y cultural. También se conformó un grupo sociopolítico denominado los criollos, y la sociedad era multirracial. La economía consistía en obtener todos los recursos económicos sin importar la explotación, el maltrato y las injusticias para mandarlo a Europa. O sea, la idea era sacar y exprimir todos nuestros recursos naturales y enviarlos a España. Para ello, usaron sus creencias religiosas, el catolicismo, para evangelizarnos, usando sus dioses, sus culturas y sus tradiciones. Eso es todo por el video de hoy. Adiós y hasta pronto.